Hola amigas y amigos de Crítica Sin Censura, una producción de Fernández Castañeda y RB. Que tengan una excelente noche de viernes, inicio de semana de esparcimiento, fin de semana. El tema obligado comienza con una interrogante. ¿Fue un error o un acierto la liberación de Ovidio el Chapito Guzmán? ¿Qué piensa usted? ¿Se equivocó el gabinete de seguridad y hizo mal Andrés Manuel en darles el respaldo a que fuera liberado después de ser aprehendido? Participe, porque este es el tema que hoy vamos a tratar. Como siempre, polarizado México en estos aspectos, pero más que nada partidariamente hablamos de partidos políticos y casi un poco de la sociedad que no es partidista. Pero el hecho es de que ayer en Culiacán, Sinaloa, la capital de ese estado, donde siempre ha reinado el cártel del Pacífico de El Chapo Guzmán, a partir de las 2 de la tarde, hora comprometida para la sociedad, hora difícil, puesto que estaban saliendo tanto de trabajos a consumir alimentos o, en su caso, sobre todo los niños, las niñas que iban saliendo de la escuela, los padres que asistieron para trasladarlos a sus respectivos hogares, se vieron inmersos en un caos de fuego, un caos de balaceras. Esto se fue dando poco a poco la noticia de que había sido tal vez 2 hijos de El Chapo Guzmán aprehendidos. Incluso se hablaba de que habían acribillado a uno de ellos. La movilización por parte de los miembros de este cártel fue tremenda. Incluso se vieron vehículos, camionetas de 3 toneladas descubiertas, en las cuales se encontraban montadas armas de alto calibre de tipo militar, incluso casi antiaéreas, como son las Barrett, las calibre 50. Hubo muchísimo movimiento. ¿A qué se debió esto? Se supone, empezaron a salir por ahí los encabezados en algunos medios poco a poco, en el sentido de que se había realizado un operativo para capturar a uno de los hijos del Chapo Guzmán. Lo cierto es que este hombre que aparece ahí en pantalla, Ovidio, conocido como el Ratón, hijo de un segundo matrimonio de El Chapo Guzmán, es quien fue el objetivo de este malogrado operativo llevado a cabo por una coordinación de autoridades. Hoy sale a dar luz de esta noticia, qué fue lo que sucedió, el propio general que estaba a cargo del ejército mexicano, donde nos explica, hace patente de que se les fue el tiempo por un detalle legal, que era el cateo. Actuaron con premura, no esperaron lo suficiente y entraron y aprendieron a este hombre, que incluso las fotos que ustedes vieron de él, pues se supone que las mismas autoridades las hicieron llegar a las redes sociales. De ahí el caos, los enfrentamientos, balaceras, quema de vehículos, el bloqueo de las principales arterias por parte de los sicarios, esparcidos ponchallantas, y también por parte de las autoridades para no permitir dejar entrar ni salir de esta capital de Culiacán, pues tomaron posesión de las casetas y las autopistas, las salidas de este importante capital de Sinaloa. Y así se fueron dando durante 5 horas, desde las 2 de la tarde hasta aproximadamente 7 de la tarde o 19 horas. Siguieron estos enfrentamientos hasta que se pudo tener
una respuesta, una aparición por parte del Gabinete de Seguridad en la cual quien preside, quien dirige es el secretario Durazo. En su intervención deja entrever la duda. No dice que está capturado y también afirma de que, pues, por proteger, salvaguardar los intereses superiores de los culiacanenses, se suspendieron las actividades de las autoridades, que estaban al lado de él, todos los responsables, tanto de la Sedena como de la Secretaría de Marina, de las Fuerzas Federales y del área de investigación de la propia Secretaría de Gobernación. Inmediatamente hubo respuestas. Pero ¿qué pasó entre las 2 y las 7 de la tarde? O entre las 14 y las 19 horas. Se tienen videos en los cuales aparecían únicamente los intercomunicadores, estos radios, donde supuestamente sicarios estaban hablando con, o más bien dándoles instrucciones o retando a los del ejército de que cómo iba a estar el baile, si le seguían, si lo soltaban, que era únicamente responsabilidad de ellos, de los guachos y del gobiernito, ¿sí? Y que si no se los iba a cargar, ya saben cuáles son las expresiones, no puedo utilizarlas aquí por respeto. Pero mientras esto se daba, seguían los enfrentamientos, pero también los enfrentamientos en las redes sociales, donde cada quien daba sus versiones y mostraban claramente de qué lado estaban, ¿sí? Si del lado de López Obrador por la pacificación y lo veían como un acto de no agresión hacia los civiles, previendo que por la magnitud de la fuerza que manejaron o que se supone desplazaron incluso de ciudades cercanas o municipios cercanos a Culiacán, los de el Cártel del Pacífico, pero también una gran cantidad de autoridades estaban ahí. Se decidió finalmente que este gabinete de seguridad decidiera soltar, dejar libre a Ovidio, que según la propia familia, más bien los abogados de la familia del Chapo, manifestaban que habían estado sin comunicación con él durante muchas horas en el transcurso de la tarde, lo cual justifica y nos da a entender de que efectivamente sí fue encontrado ahí en el área de Tres Ríos, un área para millonarios, donde se supone que este operativo, implementado por cerca de 30 o 40 elementos, se suponía que iba haciendo un rondín. Eso es lo que suponía al principio. Después ya sabemos que sí fue un operativo para capturarlo. Pues fueron agredidos desde el interior del inmueble, con eso se lo habían sacado, y justificaron la entrada al mismo sin una orden de cateo. Esa es una realidad según las palabras y lo dicho por este general. Al final, los encontronazos en las redes sociales, pues algunos decían que pues le echaran testículos, ¿no? Unos a favor de que le dieran con todo al crimen organizado porque tienen secuestrado, ¿sí?, a este estado y no solamente a Culiacán, y otros ayudando a los sicarios, donde les van diciendo exactamente dónde están las fuerzas federales. Hay muchas conjeturas. Por ejemplo, algunos se atreven a comentar de que, bueno, como en el caso de Fox, que Fox dejó ir a el Chapo Guzmán, padre de Ovidio, por varios miles de millones de dólares, incluso que le había financiado la campaña. Acuérdense que recién entrando, pues lo dejan ir, aunque se atribuye que fue una huida.
de penal de alta seguridad. Pide incluso el PAN, estos sinvergüenzas que están tanto en el Senado como en la Cámara Baja del Congreso de la Nación, pues se avientan a pedir la renuncia de AMLO por esta circunstancia, por esta decisión que efectivamente fue respaldada por él. Él dio al final la última palabra, que era dejarlo libre, pero por salvaguardar la integridad de los culiacanenses, ¿sí? ¿Esto está bien o está mal? ¿Tenía que haber una masacre como las acostumbradas con la guerra de Calderón o con el mismo Peña Nieto? Fíjense la cantidad entre unas y otras. Hablo de las muertes durante el sexenio de Calderón. Decían, ¿quién tuvo más muertes? Y se supone que hubo 35,000 homicidios más en la gestión de Felipe Calderón. O sea, fueron menos con las de Peña, esta cantidad, pero al final, si hablamos de las de más de 130,000 muertes violentas durante el periodo de Calderón, que ya traía arrastrando la violencia que le había dejado Fox, y que ahí se inició el huachicoleo. Bueno, pues algunos querían ver sangre, y de todas maneras, si hubiese permitido a los miembros del ejército darse esos topones, seguir adelante y no liberarlo, hubiesen muerto aquello que nosotros conocemos, que es muy fácil expresar, el término daños colaterales. ¿Esto qué quiere decir? Civiles inocentes. No hablo de los civiles armados, que no son inocentes, ¿sí? Entre ellas, mujeres de todas edades, niñas y niños. Vimos videos donde tenían cubriendo a niños, cómo corrían cargándolos, ¿sí? Por el pánico, por el miedo a que fueran acribillados. Y es que sucedió precisamente a mediodía, a las 2 de la tarde, 14 horas. Un error, según en mi concepto, de mala planeación o en su caso ejecución de esta aprehensión de Ovidio. Al darse la respuesta tan fuerte, el gobierno tuvo que actuar. Y aquí sigue la pregunta latente: ¿se equivocó el gabinete y Andrés Manuel López Obrador? Para quienes van entrando a este programa, ¿o fue un acierto? Muchos quisieran ver más sangre. Aquí los periodistas tenemos bien marcado, bien identificado de que, bueno, a la mayoría de la gente le gusta ver los hechos de sangre, los hechos violentos, enterarse de todo este tipo de delitos de alto impacto y sobre todo de estos topones, estas guerras de guerrillas, que incluso con emboscadas recientes, en el caso de Michoacán y posteriormente y casi inmediatamente a los 2 días en Guerrero nuevamente, donde ahora están precisamente dándole encerronas, ¿sí?, a los grupos de las autoridades que andan realizando sus rondines. Entonces, ¿qué capacidad de fuego tienen estos cárteles de elementos, número de elementos suficientes como para poder copar, ¿sí?, a más de 30, 40 elementos? Se hablaba ayer de que incluso algunos se veían como jóvenes en unas camionetas también de 3 toneladas del tipo de clonadas, decían, de Telcel, que habían secuestrado a marinos o del ejército, les habían quitado las armas. Incluso en unas tomas se ve que atrás de una de las camionetas de estas que ya estoy haciendo aquí mucha referencia, de 3 toneladas, iba una unidad precisamente del ejército, como si la fuera resguardando. Se supone que los tomaron como rehenes, cosa que no les puedo asegurar, pero tal parece ser que en algunos casos así se mencionó en las redes sociales. ¿Cuántos muertos?
cuántos heridos exactamente aún no se sabe, pero se dice de que nada más hubo 2 bajas, ¿sí? Y algunos heridos. Entonces, se salvó a la ciudad con esta decisión diferente que choca con las decisiones de Calderón. A Calderón algunos dicen que tiene muchos huevos, o sea que hacía falta esos muchos huevos que tuvo Calderón, o sea, son huevos. Acá en este caso dicen que tiene cerebro. En ambos casos, bueno, pues se trata de vísceras, nada más que con mucha diferencia en sus funciones, ¿sí? Fue cerebral, fue positiva la decisión final de Andrés Manuel López Obrador de salvar vidas de inocentes, o se le tenía que dar gusto a los que quieren todavía ver sangre y aumentar el número de muertes en el país. ¿Qué piensa usted? ¿Se equivocó o es un acierto? Los medios, por supuesto, ya sabemos que ya está dividida también la prensa. Hay quienes van a seguir tirándole a Andrés Manuel porque pues lo que antes recibían de gobierno ahora lo reciben de los empresarios, de esos grandes empresarios a los que se les estuvo condonando deudas del SAT. ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí? Tan solo con 140,000 millones de pesos que condonaron, pues se hubiera pagado lo que ahora también produce mucho escozor, como lo es la situación del aeropuerto, ¿sí? Aeropuerto que no se realizó en Texcoco y que ya se dio el banderazo acá en Santa Lucía. Por su parte, en este caso, Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado el día de hoy, ¿sí?, dio prioridad a lo que él llama un éxito. Algunos lo ven como fracaso y de que le faltaron tamaños para enfrentar al crimen. Y él dice que algo así como que un líder debe de salvaguardar la vida de quienes le siguen. En este caso, un gobernante debe salvaguardar la vida de quienes gobierna, porque para eso fue mandatado, ¿sí? Este es el asunto que todavía se discute en redes, pero que estoy seguro que quienes habitan Culiacán estarán agradecidos, porque si no, hubiesen muchos de ellos muertos, no estuvieran viendo los programas, ni siguieran gozando de vida, si se hubiese resistido al asedio por rescatar a Ovidio, el ratón, el Chapillo. Sin embargo, aquí les tengo un video. Vean ustedes, después de esta solución que dio Andrés Manuel y que resulta polémica y que el PAN está exigiendo que se retire, ¿sí?, que se vaya de presidente, les voy a presentar un video de la empresa Milenio. Lo escogí porque habla claramente de una de las resultantes de esta decisión y que nadie esperábamos. Corre video, por favor, ingeniero Mar. El cártel de Sinaloa es la segunda organización criminal más poderosa y peligrosa del país, después del cártel de Jalisco Nueva Generación, y hoy vive una división en sus filas debido a la disputa que surgió tras la captura y extradición a Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán. De acuerdo con autoridades federales y estatales, la ruptura ocurrió entre los familiares del Chapo, ya que sus hijos, conocidos como los Chapitos, empezaron a tomar el control del narcomenudeo y otras actividades delictivas en Culiacán. Mientras Aureliano Guzmán Loera, el cubano, hermano de Joaquín, se unió a las actividades que encabeza Ismael El Mayo Zambada. A esto se suma el desplazamiento en las zonas serranas, en el denominado Triángulo Dorado, ya que mucha gente que laboró bajo las órdenes de Joaquín no acepta al guano. El conflicto, aseguran, lo ha originado Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el Chapito, quien busca tener más poder al interior de la organización. Autoridades aseguran que esto provocó que El Mayo Zambada comenzara a tomar distancia del Chapito y del hermano de este, Alfredo Guzmán, considerados los más violentos del cártel.
En el caso de Ovidio Guzmán López, señalaron que es el menos violento y se había manejado con un perfil bajo. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, uno de los resultados que no se esperaban y más información al respecto. Quiero darles con mucho gusto por ahí a agradecerles primero, estén de acuerdo con lo que estoy exponiendo o no, a quienes nos brindan su presencia en este programa, quienes nos están viendo. No voy a dar el nombre de quien lo escribe porque no se trata de algo personal, pero sí la respuesta ahí va. Dicen que somos el hazme reír con esta acción de liberar a este muchacho, criminal por supuesto, ¿sí? Delincuente, y que lo único que quieren es Estado de Derecho, pero que se vio que somos el hazme reír de todo el mundo. Ahora, te contesto a ti, tú que lo escribiste, ¿sí? Ahora, y cuando Calderón, ¿qué era? Aplausos, tuvo éxito, y sin embargo, ¿cuántos muertos hubo? La escalada que hay de asesinatos, de crímenes violentos, ¿sí? Todo lo que tú le quieras meter en lo que va del este sexenio de Andrés Manuel que inicia, supera a los años de Calderón y a los de Peña Nieto. ¿No se te hace que estás desorientado y estás de alguna manera exacerbado por esta situación? ¿Querías ver sangre? ¿Le entrabas tú? O sea, si tú hubieras estado ahí adentro, ¿eso es lo que quieres? O sea, nuevas guerras y que al final de los 6 años se duplique la cantidad de asesinatos, ¿sí? De crímenes como lo provocó Fox. ¿Ves que esto se hicieron grandes, mucho más grandes, crecieron gracias a la estupidez de Calderón? Ahora dices que soy amloísta, que soy de la fracción de la Cuarta Transformación. Yo quiero una transformación, ¿sí? Yo no soy amloísta. Yo he criticado mucho a AMLO y en redes sociales del mismo Andrés Manuel López Obrador me hacen el favor de recibirme, de escucharme, de exponerles esto porque lo hago como profesional, ¿sí? Yo no soy obradorista, ni tampoco estoy en contra de todo lo que se haga bien por parte de la nación. Por lo pronto, como gustes o mandes, te guste o no te guste, lo aprecies o no, se salvaron vidas y eso es lo importante. Aquí hay que pacificar, hay que salvar a inocentes de las balas de los criminales y también de las autoridades que se sobrepasen, que tengan excesos. Esto no es de que haya triunfado ¿cómo se llama? El crimen organizado. ¿Qué tuviste que lo fueron a rescatar? ¿O ustedes, los que estén de acuerdo con él, vieron que los fueran a rescatar? Pues no, porque fue liberado. Esto fue de que se rindieron las Fuerzas Armadas. Claro que no, sabemos, está demostrado que cuando les dan la orden de fuego, de responder, acaban con la mayoría, son 15, 17, 20, 25 muertos por parte de los criminales o, como se les llama ahora, civiles armados. ¿Qué me contestas a esto? Estamos hablando sobre datos, yo te estoy exponiendo datos que están ahí, no los estoy inventando. Hacen muy mal quienes quieren evaluar el desempeño de los gobiernos cuando van y dicen, es que a los primeros 3 meses o a los 6 meses o al año, el primer año de Fox fue de esto, el primer año de Calderón fue este, el de Peña fue este y el de AMLO es este. Y quieren, ¿sí? Quieren hacer tontamente, ignorantemente, con falta de inteligencia, pues una comparativa, cuando primero, ni entraron con el mismo presupuesto, segundo, no tenían el mismo número de elementos para combatir el crimen, tercero, demostrado, la mayor corrupción, ¿sí? Estuvo de Peña hacia atrás, ¿o no? Los invito a que me demuestren lo contrario. Entonces,
es exagerado, es incongruente, ¿sí? No es razonable que traten nada más con cifras comparativas, con diferencia de situaciones, por favor, ¿sí? Apréndanse eso. A lo mejor eso les cae gordo. A mí no me interesa caerles bien ni mal. A mí me interesa dar la noticia, la opinión, el análisis, la reflexión, ¿sí? Y las investigaciones bien soportadas. Aquí es muy claro. Se salvaron muchas vidas. ¿Cuántas? A ver, les pongo entonces ahora con su método fallido. Bueno, a ver, en un enfrentamiento como estos de esta magnitud, ¿cuántos civiles murieron y cuántos civiles armados murieron durante los periodos de Peña, de Calderón? ¿Para cuánto les hubiera gustado? Ah, no, pero no, pues es de Fox, ¿no? O sea, es de Calderón, es de Peña, dirán los peñistas. Entonces, ¿tú de qué parte estás? Yo estoy de parte de México, de todos, incluidos todos, quitando partidos. Nuestra empresa no es de colores de partidos, nuestra empresa es del color de la verdad, y el color de la verdad no gusta, la propia verdad duele, y esto es doloroso, pero a mi juicio, ¿sí? Y dadas estas respuestas, y dadas las participaciones de ustedes, les doy precisamente mi postura como periodista serio. Aquí se salvaron vidas. Hicieron mal el trabajo las fuerzas militares. Les falló el operativo y al final la decisión de salvar vidas es lo que más importa. Porque ¿sabes una cosa? ¿Saben ustedes una cosa? A nosotros nos interesan las vidas de ustedes, estemos de acuerdo o no, porque quieras o no, somos al final mexicanos, aunque no nos conozcamos, aunque estemos en otras latitudes del país, y nos interesa de que no exista ni una sola muerte más, y menos por parte del crimen organizado, peor aún, por una mala decisión, por los muchos huevos que le pudo entrar el ejército y las demás autoridades, y también por los muchos huevos que hubiera tenido, según ustedes, Andrés Manuel López Obrador. Para mí, Andrés Manuel, en este caso, ya que lo he criticado en otras ocasiones, tuvo cerebro, ¿sí? Y gracias a esa decisión se salvaron muchos culiacanenses. Amigas y amigas, yo soy Oscar Ramón Castañeda Montemayor. Les agradezco infinitamente que participen. Sigan dándonos sus opiniones, son bienvenidas, a favor o en contra. No buscamos que nos sigan por decir mentiras. Nos gusta que nos sigan y queremos calidad, no cantidad, pero de gente que esté a favor de la verdad, que esa es la obligación de este periodismo profesional de Fernández Castañeda y RB. Oigan, diviértanse, sobre todo los culiacanenses. Ya pueden salir, ya están en paz, les entregaron al chamaco, no corren peligro sus vidas. Gracias a AMLO, gracias a Dios, quienes creen en él, gracias al universo, pero gracias a esa decisión, hoy pueden dormir tranquilos, diviértanse. Muchas gracias y nos vemos en el programa de mi socio el día de mañana, a partir de las 9 de la noche aquí en vivo, que es Noticias con sentido y sin censura, con temas como siempre muy interesantes. Hasta luego.